Imagina un hombre que vive en una ciudad bulliciosa, donde las caravanas cruzan desiertos y las noches se encienden con historias. Ese hombre es Mahoma, un comerciante respetado de la Meca. Pero en su interior arde una inquietud. ¿Qué hay más allá de la rutina, del comercio y del ruido? Su curiosidad lo lleva a subir una montaña pedregosa hasta una cueva solitaria llamada Hira. Nadie sabía que aquel aislamiento se convertiría en el punto de quiebre de la historia humana. Como un emprendedor que necesita silencio para una gran idea, Mahoma buscaba claridad, sin imaginar que estaba a un paso de una revelación que cambiaría el destino de millones de personas en los siglos siguientes. La cueva de Hira no era un santuario popular ni un templo adornado, era apenas una grieta en la roca, con espacio justo para un hombre en meditación. Mahoma solía retirarse allí durante varios días, llevando provisiones y su pensamiento inquieto. Las noches en la montaña eran frías, y solo el sonido del viento rompía el silencio. En ese aislamiento total, reflexionaba sobre la injusticia social y el vacío espiritual de su pueblo. Era el equivalente a un visionario moderno observando las fallas de su sistema antes de diseñar una revolución. Allí, entre el silencio y la sombra, comenzó el proceso que convertiría a un hombre común en el mensajero de una nueva era espiritual. La Meca del siglo VII hervía de comercio, tribus y dioses. Los ídolos de piedra decoraban la Kaaba y las supersticiones guiaban las decisiones. En ese contexto, Mahoma representaba algo diferente: honestidad, pensamiento crítico y amor por la justicia. Sentía un vacío que ninguna de esas imágenes podía llenar. En sus ascensos al monte Hira buscaba respuestas sin saber que pronto se enfrentaría a una experiencia tan intensa que pondría a prueba sus límites mentales y físicos. Esa tensión entre duda y búsqueda es la chispa de toda transformación profunda, el momento exacto en que la historia se prepara para girar su compás hacia una nueva dirección. Una noche, mientras la oscuridad cubría el valle y la Meca dormía, ocurrió algo que desbordaba todo lo conocido. Mahoma sintió una presencia abrumadora, una energía tan poderosa que el tiempo pareció detenerse. La tradición cuenta que era el ángel Gabriel, trayendo las primeras palabras del mensaje divino. Era como si el universo entero se concentrara en un solo aliento, en una frase: lee. Aquello no era un simple pedido, sino una detonación simbólica, una orden que abría las puertas del conocimiento y de la revelación. Mahoma temblaba, incapaz de comprender del todo lo que sucedía, pero consciente de que jamás sería el mismo. La palabra Li resume el inicio de una transformación global. No se trataba de leer textos ya escritos, sino de comprender, de observar, de interpretar el mundo. Era la invitación a despertar la mente dormida. En ese instante, Mahoma pasaba de la introspección al propósito. Lo que antes era búsqueda se convertía ahora en misión. Como un científico que encuentra la fórmula que cambiará su disciplina, comprendió que aquella instrucción llevaba implícita una responsabilidad. Su reacción humana, el temor, se mezcló con la certeza profunda de haber sido elegido para algo más grande que sí mismo. La cueva se había convertido en el punto cero de una revolución de conciencia. Tras esa experiencia abrumadora, Mahoma descendió de la montaña con el corazón acelerado y el pensamiento en caos. Las rocas y los vientos que antes le parecían familiares, ahora parecían testigos de un secreto inmenso. Buscó a su esposa Yadilla, su mayor apoyo emocional y mental. Al relatarle lo ocurrido, ella no lo tomó por loco, lo abrazó en su fe. Esa validación fue crucial, porque todo visionario necesita un aliado que crea incluso cuando ni él mismo entiende lo que vive. Jadija consultó a un sabio cristiano, quien confirmó que lo recibido tenía raíz divina. Aquello consolidó el punto de partida de una misión que no podría detenerse. El silencio de la cueva se transformó en eco expansivo. Mahoma no solo había recibido palabras, había recibido dirección. Los mensajes posteriores continuarían a lo largo de 20 años, moldeando lo que más tarde se conocería como el Corán.
Pero aquella primera noche en Hira marcó la frontera entre la búsqueda y la certeza. Cada paso posterior de Mahoma, cada predicación y cada acto de valentía tuvo su origen en esa oscuridad iluminada. Es el reflejo de cómo un solo instante puede redefinir la vida completa de una persona, igual que una idea puede redefinir la historia de una empresa, una nación o una fe. Existe algo profundamente simbólico en que la revelación ocurriera en una cueva, un espacio cerrado, oscuro y silencioso. No es casual. Muchas grandes transformaciones humanas brotan en lugares de aislamiento o crisis. Desde el laboratorio solitario de un inventor hasta el retiro de un filósofo, el universo parece utilizar la soledad como catalizador de cambio. En Hira, la oscuridad representaba la ignorancia colectiva y la luz simbolizaba el conocimiento emergente. Mahoma, al descender de esa montaña, no llevaba corona ni ejército, solo una palabra y una convicción. Pero esa palabra se expandiría más rápido que cualquier ejército o imperio de su tiempo. Históricamente, el momento de la revelación suele narrarse con solemnidad, pero su impacto es radicalmente dinámico. Pensemos en ello como una descarga de propósito. Mahoma, un hombre que vivía de manera sencilla, se convirtió de pronto en el receptor de un mensaje universal. La tensión entre su humanidad y el mandato divino da a la historia una vibración única. Él no se impuso como líder de inmediato. Al contrario, necesitó años de reflexión y refinamiento interior. Esa paciencia estratégica, tan contraria al impulso, es lo que distingue a los verdaderos transformadores. Entienden que el cambio más duradero nace desde dentro antes de proyectarse hacia afuera. Los primeros en escucharlo fueron su círculo cercano, personas que confiaban ciegamente en su veracidad. Jadija, su familia y algunos amigos íntimos fueron los cimientos de la nueva comunidad de creyentes. Lo curioso es cómo una experiencia tan personal fue capaz de crear una red expansiva. Cada testimonio era un punto más en una malla que acabaría cubriendo culturas enteras. La transmisión fue oral, sin grandes recursos ni estrategias de marketing, pero con un contenido tan profundo y coherente que conquistó mentes rápidamente. Lo mismo sucede con las ideas poderosas en el mundo moderno. No necesitan ruido, solo autenticidad y propósito compartido. En términos históricos, la revelación en la cueva de Hira representa un hito comparable al descubrimiento del fuego o a la invención de la imprenta. Pero en el terreno del espíritu, fue el nacimiento de una narrativa que reorganizó la moral, la política y la cultura en una vasta región. En un lapso breve, tribus enemigas comenzaron a encontrar puntos de unión bajo una misma fe. Todo partía de aquel instante silencioso en la montaña. La paradoja es fascinante. El mensaje más poderoso del mundo nació en un lugar donde no había público. Es la prueba de que las transformaciones con mayor impacto germinan en la intimidad del alma. El fenómeno de la revelación puede analizarse también desde un ángulo psicológico. Mahoma vivió una experiencia de comunicación trascendental, pero su reacción inicial fue humana. Temblor, duda, asombro. Ese contraste entre la fragilidad y el deber produce una historia llena de tensión narrativa, casi cinematográfica. No fue un héroe clásico, sino un hombre enfrentado a lo incomprensible. Y al igual que los grandes innovadores que sienten vértigo ante su descubrimiento, Mahoma aceptó el desafío pese al miedo. Esa aceptación es el punto de inflexión donde la humanidad y lo divino se conectan para generar significado colectivo. Curiosamente, el lugar exacto de la cueva de Hira sigue siendo visitado por millones de personas cada año. Subir hasta allí no es solo un acto físico, es una especie de reencuentro simbólico con el origen del mensaje. Muchos comparan el ascenso con la superación interior paso a paso, esfuerzo tras esfuerzo. La vista desde la cima muestra la Meca extendida y moderna, contrastando con la pequeñez de la cueva. Ese contraste refuerza la idea de que los comienzos grandes no siempre se ven grandiosos. Lo esencial sigue siendo invisible al principio.
hasta que la acción y la constancia lo transforman en legado. Hoy, siglos después, aún nos fascina imaginar cómo fue aquel instante de encuentro entre lo humano y lo eterno. El eco de la palabra Li sigue resonando no solo como mandato espiritual, sino como llamado a la curiosidad, al análisis y al aprendizaje continuo. La cueva de Hira no es solo un sitio histórico, es un símbolo del momento en que un individuo se conecta con un propósito universal. Como un ejecutivo que recibe una idea visionaria en plena madrugada, Mahoma salió de su aislamiento convertido en guía. La montaña ya no guardaba un hombre, sino un mensaje que impulsaría a generaciones enteras hacia la luz del conocimiento.